Buenas tardes, buenos días, compañeros. Vamos a empezar esta sesión del lunes 20 de abril del año 2026. Como hicimos el lunes anterior, vamos a empezar con unas vocalizaciones. Pero primero nos sentamos cómodamente en una postura en la cual podamos estar cómodos durante un rato sin movernos. Cerramos los ojos y vamos haciendo que nuestra respiración se haga más profunda, lentamente. Si todavía estamos impresionados mental o emocionalmente por alguna actividad anterior, al exhalar soltamos esas impresiones, de modo que podamos estar plenamente aquí y ahora. Seguimos respirando profundo, de modo que nuestra respiración sea más honda que habitualmente. Y vamos a empezar haciendo 4 vocalizaciones con el sonido U en tono grave, imaginando que nos enraizamos, que nos conectamos con la tierra y que aceptamos nuestra carnalidad, nuestra encarnación. Comencemos. Y observamos la parte inferior de nuestro cuerpo desde la cintura para abajo, viendo si notamos mayor gravedad, mayor peso. Ese es el efecto que produce esta vocalización, aparte de que nos da confianza. A continuación emitiremos el sonido A en tono medio, en tono Fa más o menos, buscando abrir el corazón, buscando dejar todo rencor, todo sentimiento de separación de los demás. Lo haremos 4 veces también. Comencemos.
y observamos la zona de nuestro pecho, a ver si la notamos más ligera o más abierta, que es uno de los efectos que produce esta vocalización buscando abrir el corazón. Y finalmente emitiremos el sonido M en un tono muy agudo, buscando que ese sonido construya un tubo de luz desde el centro de la cabeza, desde la caverna hasta el alma, el antakarana, del cual hablamos anteriormente. Vamos a hacerlo 3 veces. No hace falta hacerlo muy alto, lo que hace falta es que tú notes esa vibración y que la dirijas para que construya ese tubo de luz desde el centro de la cabeza hasta tu alma. Comencemos 3 veces. Y observamos nuestra vivencia en la cabeza. Y ahora permanecemos con los ojos cerrados porque vamos a empezar con la meditación propiamente dicha. Relaja tu cuerpo físico revisándolo brevemente desde los pies a la cabeza. Visualiza tu cuerpo etérico fluyendo el prana por él libremente, especialmente en la zona de la columna vertebral. Visualiza unos cordones de relación que unen tu chakra cardíaco con el de todos los compañeros, las presentes y los muchos ausentes. Imagínate que formamos parte del cuerpo etérico de la humanidad y del cuerpo etérico planetario. Serena y estabiliza tu cuerpo emocional como si fuera un lago completamente tranquilo, sin la más mínima ola, con el agua transparente. Ahora enfoca y alerta tu mente en el entrecejo, respirando por él. Ahora absorbe en el entrecejo la conciencia cautiva que envuelve a tus átomos etérico-físicos, a los átomos de tu cuerpo etérico-físico. Concentra esa conciencia cautiva en el entrecejo. Haz lo mismo con la conciencia cautiva que envuelve a tus átomos emocionales o astrales.
Y en la tercera inspiración haces lo mismo con la conciencia cautiva que envuelve a tus átomos mentales. Ahora toma conciencia de que tu personalidad está integrada en el entrecejo, que conforma una unidad, y entona el OM realizando esa integración de tu personalidad en el entrecejo. Ahora desde tu corazón lleva aspiración espiritual hasta el entrecejo, hasta el ajna, y genera una línea de luz blanca que une el entrecejo con el centro de la cabeza. Déjate recorrer ese camino desde el centro de la cabeza hasta el entrecejo y desde el entrecejo al centro de la cabeza varias veces, de modo que esa conexión sea estable y amplia. Ahora, enfócate en la caverna. Estabiliza ese foco en la caverna. Concédete tu tiempo. Es importante que puedas fijar ese foco en el centro de la cabeza. Ahora visualiza otra línea de luz que une la caverna con tu chakra coronario en lo alto de la cabeza. Ahora, una vez construida esa conexión con el chakra coronario y con el entrecejo, vamos a buscar, estaremos enfocados en la caverna y ahí enunciaremos el pensamiento simiente que cambia, esta semana cambia, es la voluntad de síntesis, es el espíritu de la paz. La voluntad de síntesis es el espíritu de la paz. Y buscas que ese pensamiento simiente eleve la frecuencia de tu pensamiento y la acerque a la de tu alma por medio de la antacarana, de ese tubo de luz que conecta tu caverna con el alma. La voluntad de síntesis es el espíritu de la paz. La voluntad de síntesis es el espíritu de la paz.
No estás repitiendo el pensamiento simiente todo el rato. Lo enuncias y te quedas en ese espacio, en ese lugar al que te lleva. Y ahí estás con la mente completamente atenta y completamente receptivo. Si has recibido un influjo del alma, busca traducirlo en conocimiento concreto, relacionándolo contigo mismo y con tu entorno. Hayas recibido ese influjo o no, ahora pasamos al descenso o encarnación. Te imaginas que tu alma espiritual en la caverna afirma dirigiéndose hacia el entrecejo: yo, el alma, tomo posesión de la triple personalidad integrada para servir al plan de Dios. Al emitir el Om, busca realizar lo que esa frase afirma. Ahora el alma espiritual desde el entrecejo afirma que haya luz en la mente. El alma espiritual desde el entrecejo y el chakra cardíaco afirma simultáneamente que se manifieste el amor altruista en la naturaleza emocional. Desde el entrecejo y el chakra laríngeo simultáneamente afirma el alma espiritual que se manifieste la acción correcta en el cuerpo físico y su entorno. Llevamos ambas manos al centro del pecho y nos concedemos un tiempo hasta sentir el corazón en nuestra conciencia. Este mudra, esta posición de las manos, hace que el corazón, que nuestra parte amorosa esté presente en nuestra conciencia.
Y ahora, uniendo tu mente y tu corazón, te dejas irradiar amor hacia el grupo, el entorno y la humanidad entera. Ahora poco a poco vamos a ir abriendo los ojos y volviendo a nuestro estado habitual. Y hoy vamos a continuar nuestro estudio en el capítulo 27 de Construyendo el Sendero, página 155. También esta es una lección esotérica. Eso, esotérica quiere decir que las explicaciones que se dan no son completas. Esperan ser completadas mediante tu experiencia, en este caso con estos mantras, con estas palabras sagradas o palabras de poder. Y empezamos palabras sagradas, Aum y Om, que son las más importantes. La primera de ellas es la palabra creadora, el Aum, y el Om es la palabra del alma que utiliza cuando quiere ejercer su influencia sobre la personalidad, como luego veremos. ¿Qué son las palabras sagradas? La base de todos los fenómenos manifestados es el sonido enunciado. Enunciado quiere decir dicho o palabra pronunciada con poder, es decir, con el pleno propósito de la voluntad tras ella. Aquí conviene hacer un pequeño alto y recordar que los seres humanos somos seres creadores. La capacidad creadora divina ha sido trasladada al Hijo, a los seres humanos, y tenemos esa capacidad creadora. Esa capacidad creadora se ejerce a través del sonido, a través de la palabra sagrada. Los seres humanos hablamos normalmente mucho, pero no nos damos cuenta de que más allá de la forma de las palabras, existe algo importante que es la voluntad, la intención que se transmite a través de las palabras y que sigue un camino paralelo. Lo más importante en nuestra comunicación, en las palabras que nosotros emitimos, es el propósito tras ellas. ¿Qué buscamos emitiendo esas palabras? Y eso hace que lo que decimos, lo que expresamos, los humanos sean un poco como decretos, debido a esa capacidad creadora humana. Lo que nosotros expresamos con palabras acaba materializándose, es decir, acaba manifestándose en el plano físico externo y previamente en el astral. Entonces, estas palabras sagradas requieren que haya un sonido emitido, un sonido sostenido y que estén pronunciadas con el pleno propósito tras ellas, es decir, con una intención clara. Cuando se dice que el logos planetario o el logos solar o el logos cósmico, recuerda, logos es el nombre que se le da a un ser que ha trascendido la vida humana y que toma como cuerpo un planeta, un sistema solar o un conjunto de sistemas solares. Cuando se dice que el Logos produjo los mundos a través de la meditación, se quiere significar que dentro de su propio centro de conciencia, de ese Logos,
hubo un periodo en el que caviló y meditó sobre los propósitos y planes que tenía en vista. Visualizó para sí el entero proceso del mundo, de la creación que él quería llevar a cabo, como un todo perfecto, viendo el fin desde el principio y teniendo conciencia de los detalles de la consumada esfera. Así es como se crea, compañeros. Ese modo de crear, no creáis que solo lo hacen los dioses, los logos planetarios, los logos solares o los logos cósmicos. Los humanos también, a partir de cierto momento de desarrollo, a partir de la tercera iniciación, también crean, también buscan colaborar con el plan divino a través de la utilización de esa capacidad creativa. Y entonces, previamente a esa creación, tiene que haber un proceso de cavilar, de reflexionar, de meditar qué se quiere crear y para qué, con todos los detalles. Y la manera de crear es primero ver el final, primero ver qué queremos lograr, cuál es el objetivo, cuál es nuestra meta, y luego se va yendo hacia atrás y viendo los medios, cada una de las partes, cada uno de los elementos necesarios para que esa creación finalmente llegue a la forma. Entonces, cuando terminó el Logos su meditación, todo se completó como en un cuadro ante su visión interna y empleó cierta palabra de poder que le fue comunicada por aquel de quien nada puede decirse. Recuerda que este es el nombre que se le da a ese logos cósmico compuesto por 7 sistemas solares, del cual el nuestro, el de nuestro Sol, es uno. Se le llama aquel sobre el que nada puede decirse o aquel de quien nada puede decirse. Esa enunciación indica que su conciencia, que su vida es tan elevada que nosotros los humanos con nuestra mente racional no podemos captar esa conciencia. Entonces dice que cuando nuestro logo solar terminó su meditación, todo se completó como en un cuadro ante su visión interna y empleó cierta palabra de poder que le fue comunicada por aquel de quien nada puede decirse, el logos del esquema cósmico, del cual nuestro sistema solar es tan solo una parte. Entonces, nuestro logo solar, sabéis, ya hizo eso, ya lo ha hecho 2 veces. Lo hizo nuestro logo solar, vivirá 3 vidas, igual que los humanos vivimos cientos de vidas, nuestro logo solar vive 3 vidas. Ya vivió la primera, que se llama normalmente, se denomina tercer logos, y actualmente está en su segunda vida, el segundo logos. En esa primera vida buscó desarrollar la inteligencia de la materia, que la materia fuera inteligente, y utilizó la ley de economía. Por eso todos los cuerpos tienden a ser esféricos y girar sobre sí mismos. En esta segunda vida de nuestro logo solar, que eso dura millones de años, cada una de sus vidas, que se llama ese periodo muy amplio, un Manvantara, en esta segunda vida busca desarrollar el amor-sabiduría. Por eso ese será el principal objetivo de esta vida solar. Las palabras de poder tienen una triple secuencia. Aquí nos habla del Aum, pero hay otras palabras de poder. Primero, esas palabras de poder las pronuncia alguna entidad totalmente autoconsciente.
Esto sucede invariablemente después de un periodo de deliberación o meditación donde se visualiza totalmente el propósito y la obra que se quiere realizar. Como antes os explicaba, por eso normalmente realizan esta labor los logos, también los maestros, también los seres humanos a partir o cerca de la tercera iniciación mayor, cuando ya son en buena medida autoconscientes o plenamente autoconscientes. Segundo, la triple secuencia, es decir, o la triple condición que hace que una palabra de poder tenga efecto. Afectan al reino débico y producen la creación de formas. Acordémonos, el reino débico, ¿qué es? En nuestro universo no solamente estamos los humanos somos una de las 7 o de las 12 jerarquías creadoras. ¿Qué es eso? Dentro del universo hay distintos seres o distintos grupos de seres que son capaces de crear, y el reino humano en conjunto es uno de ellos. Pero por encima de él están otras vidas creadoras, por ejemplo, los arquetipos, los llamados arquetipos, que son los modelos de las formas que luego toman en los planos mentales, astrales y etérico-físicos. Todas las formas de nuestro plano físico etérico tienen uno o varios arquetipos. Solo pueden existir formas que tengan previamente un arquetipo. Entonces, esos seres, esos arquetipos son seres constructores, son devas elevados que antaño, hace miles de años o quizá millones de años, tuvieron una vida humana y se desarrollaron más y realizan esa labor. Aparte de eso, hay devas también menores, hay devas que construyen, por ejemplo, nuestros cuerpos humanos. Hay muchas clases de devas. Entonces, el reino más numeroso en nuestro planeta Tierra no es el reino humano, que somos aproximadamente 8.000 millones de humanos, pues devas, que los hay de muchas graduaciones y de muchas clases, hay muchos más. Entonces, las palabras de poder enunciadas por una entidad autoconsciente, al ser emitidas, son respondidas por los devas y producen la creación de formas. Esos devas o ángeles construyen con su propia sustancia, con la sustancia de sus cuerpos. Y esta afectación del reino débico tiene un doble carácter. Los devas responden, los devas del sendero evolutivo, son devas evolutivos que, como nosotros los humanos, quieren crecer, quieren desarrollarse, quieren evolucionar. Los devas del sendero evolutivo, los grandes constructores del sistema solar y los que están subordinados a ellos. Hay una jerarquía en los devas. Los superiores, los que tienen conciencia mayor, ordenan a los que tienen conciencia menor. Y esos devas que están subordinados a ellos, que han pasado la etapa humana, responden al sonido de la palabra creadora o la palabra de poder y con comprensión, es decir, saben lo que hacen, buscan captar la intención de ese ser autoconsciente que emite esa palabra de poder y buscan darle forma. Y con comprensión colaboran conscientemente con quien la exhaló, y así se lleva a cabo el trabajo. Y luego están los devas del arco involutivo, los constructores menores que no han pasado por la etapa humana todavía, también responden al sonido, pero lo hacen inconscientemente o por la presión de los devas superiores, por el poder de las vibraciones iniciadas, construyen con su propia sustancia las formas requeridas.
Mirad, los principales devas involutivos con los cuales nos relacionamos los humanos son los devas que constituyen nuestros cuerpos. Nuestro cuerpo mental está hecho de sustancia y esa sustancia es débica. Son devas mentales que unidos conjuntamente conforman el deva mental de un ser humano. Después tenemos a los devas que conforman nuestro cuerpo emocional o astral. El conjunto de ellos conforman el deva astral del cuerpo emocional de un ser humano. Y finalmente, los devas que componen nuestro cuerpo etérico y que constituyen el deva etérico de un ser humano. Luego ese deva etérico atrae hacia sí la sustancia física necesaria para construir el cuerpo físico. Pero esa sustancia física no es un principio, es sencillamente algo reactivo. Quiero decir con esto que son vidas ciegas, que tienen menor evolución que los devas involutivos. Entonces, esos devas que constituyen nuestro cuerpo mental, nuestro cuerpo astral y nuestro cuerpo etérico, son devas que no quieren crecer, que ellos lo que quieren es quedarse como están, no quieren evolucionar. Por eso, el alma tiene que investir a nuestros cuerpos para proporcionarles esa tendencia evolutiva, esa tendencia a mejorar. Por eso nos cuesta tanto crecer y cambiar. Por eso nos hacemos el propósito de dejar de fumar o de comer más sano o de meditar cada día o de lo que sea, y nos cuesta tanto. Porque nuestros señores lunares, que es como se llaman a los devas que constituyen nuestros cuerpos mental inferior, astral y etérico, son involutivos y no quieren cambiar, no quieren evolucionar. Nosotros creemos que nuestros gustos al comer, al oler, al ver, son gustos nuestros y en realidad son de nuestros señores lunares, de los devas, del deva mental, del astral y del etérico. Así que en realidad los seres humanos somos el alma, somos la conciencia que está invistiendo a esos devas. Así que por eso una de las tareas que tiene todo aspirante espiritual es la de ir controlando, ir siendo el dueño de esos señores lunares e ir llevándolos poco a poco a procesos evolutivos. Pero ellos ejercen resistencia, ellos no quieren cambiar, porque es su naturaleza. Y aunque os parezca extraño, esta es una de las razones importantes para encarnar en la tierra. Las almas humanas encarnan en la tierra revestidas de unos cuerpos hechos de devas involutivos para hacerles crecer, para hacer que se conviertan en evolutivos, para que se desarrollen y evolucionen y su vibración se eleve. Y tercero, estábamos viendo que esas palabras de poder tienen una triple secuencia. Primero son pronunciadas por una entidad totalmente autoconsciente. Segundo, afectan al reino débico y eso supone que se movilicen devas grandes que están en el sendero evolutivo, que han sido antes seres humanos hace miles de años, y luego están devas involutivos que obedecen a esos devas evolutivos. Y finalmente, el tercer componente de esa emisión de una palabra de poder es que actúan como factor estabilizador y mientras persiste la fuerza del sonido, las formas permanecen coherentes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que mientras el ser que ha pronunciado ese sonido mantiene su intención
de que esa forma, de que esa creación persista, persistirá. Y el sonido, esa emisión permanente del sonido, permite que la forma continúe. Y os pongo un ejemplo. Nuestras almas que han investido estos cuerpos, para que nuestros cuerpos existan, el alma está emitiendo todo el rato un sonido que procede de la mónada, de nuestro espíritu, que llega al alma y desde el alma baja y se asienta en nuestro corazón. Ahí está el átomo físico permanente y está emitiendo un sonido todo el rato. En el momento en el que cesa ese sonido, nuestro cuerpo empieza a desintegrarse porque morimos, se corta ese hilo de la vida. Y ese hilo de la vida se corta cuando el alma deja de emitir ese sonido, para que veáis si es importante. Dice, por ejemplo, cuando el logos solar, termine la enunciación del sagrado Aum y cese esa vibración, se desintegrarán las formas. Todas las formas creadas en los planos mental inferior, astral y etérico-físico se desintegrarían, igual que un cuerpo humano cuando ya no está vivo, cuando se ha cortado ese hilo de la vida, empieza a desintegrarse y cada uno de los átomos vuelve a su fuente, los átomos mentales a la fuente mental de átomos, los átomos astrales o emocionales a la fuente astral de átomos y los átomos etéricos y físicos a su fuente física. La fuente física es la Tierra. Nuestra Tierra es la que proporciona el suministro de átomos físicos que envuelven a los átomos etéricos en los cuerpos humanos. Dice, lo mismo ocurre con el logos planetario, así como lo hemos visto con el logos solar. El logos planetario está sosteniendo toda la vida planetaria de todos los reinos del planeta, del reino mineral, vegetal, animal, humano, suprahumano, débico, y cuando él deja de emitir ese sonido, empieza a desintegrarse toda la vida planetaria. Entonces ahora vamos a ver ese sonido Aum, que es el sonido creador, el sonido que ha utilizado nuestro logos solar y nuestro logos planetario para crear la vida planetaria y la vida solar, o la vida solar y la vida planetaria. Dice, el reino humano, permitidme un momento, el reino humano, que es la cuarta jerarquía creadora, como os he dicho, hay otras jerarquías creadoras suprahumanas e infrahumanas, fue producido por un triple Aum, pronunciado al unísono en una clave determinada por las tres personas de la Trinidad, Dios Padre, Dios Madre y Dios Hijo, o dicho en la Trimurti hindú, la Trinidad hindú, Shiva, Vishnu y Brahma. Shiva tiene que ver con el Padre, Vishnu con el Hijo y Brahma con la Madre. Este sonido aún persiste. La interacción y la mezcla de las numerosas y pequeñas notas de cada ser humano producen en conjunto un gran sonido que puede oírse en los lugares elevados, teniendo a su vez un definido efecto sobre el reino animal. El sonido sagrado ha comunicado a Shiva, el Padre, aquel que incorpora al espíritu o aspecto voluntad, es la palabra por la que actúa Dios Padre, a través de ese sonido A. El sonido U comunicado a Vishnu, Dios el Hijo, es el que mantiene unida la creación.
la conciencia, la relación, la cohesión. Como veis, digo algo diferente de lo que está escrito en este párrafo y en el siguiente, porque creo que es más adecuado. El sonido M, comunicado a Brahma, a la Madre o al Espíritu Santo, que en su función tiene como función el ser el proveedor de la forma, de la actividad creadora. Ampliando el tema, podríamos decir que el mantra Aum es un triple sonido correspondiente al tercer aspecto de la deidad creadora o inteligencia de Dios o inteligencia creativa. Análogamente, podemos identificar con la personalidad o yo inferior en los tres mundos: físico, emocional y mental. Y explico esto un poco. Este mantra Aum es el que ha utilizado nuestro logos solar y nuestro logos planetario para crear toda la vida en el sistema solar y en el planeta. Pero los seres humanos también pueden utilizarlo para reconstruir su personalidad y lo hacen utilizando estas indicaciones que damos. Todavía es algo pronto para eso, por eso no detallo estas cuestiones. El Aum constituye el sonido de la creación y su cualidad vibratoria produce el universo manifestado, llevando el aspecto espíritu y alma de la divinidad al plano físico. Es decir, el Aum es un movimiento de los planos superiores a los planos inferiores. ¿Por qué? Pues porque es el sonido que permite crear los planos de la forma. Gracias a ese sonido se han ido creando sucesivamente, primero el plano mental, después el plano astral, luego el plano etérico y finalmente el físico. Cuando nuestra deidad, ese logos, quiere crear, utiliza ese sonido. Pero fijaros, cuando nosotros buscamos que el alma ejerza influencia sobre nuestra personalidad, usamos otro sonido, ¿verdad? Como hoy en la práctica meditativa usamos el Om. Veremos que el Om tiene otra función diferente. Cada una de las tres notas o tonos que constituyen el Aum tiene un significado especial y forma parte dentro de su riqueza expresiva de una particular misión en la tarea conjunta de crear el universo. Este es el objetivo del Aum, crear el universo. La nota A es el sonido mágico que produce la actividad de condensación de la sustancia. El espacio está lleno de aquella sustancia externa. Esto prefiero contároslo de una manera un poco más sencilla porque quizás sea más comprensible. Estas explicaciones que da son un poco esotéricas y resulta complejas entenderlas. Veréis, imaginaros que nuestro logos solar quiere crear un sistema solar y entonces empieza a utilizar el Aum. Primero emite esa nota A. Esa nota A con propósito, con intención, ya sabe lo que quiere construir y lanza un rayo, un objetivo de propósito en el cual se dirige, ¿sabéis a dónde? A la sustancia, a determinada sustancia, e inviste a esa sustancia con el propósito. Esa sustancia es la tercera persona de la Trinidad, la Madre o inteligencia activa. Entonces, con la nota A emite el propósito y ese propósito inviste a la sustancia, a la Madre, y empieza a ejercer su influencia. La característica más importante de la Madre del sonido M es que es
completamente receptiva, recibe ese propósito y la activación de ese propósito le da luz y genera inteligencia, se vuelve inteligente esa sustancia o esa madre y emite el sonido M. Entonces, fruto de esa interacción entre la A y la M, surge la U, la conciencia. La conciencia que somos nosotros, el Hijo, participamos de características del Padre y de la Madre, de la A y de la M. Y vamos creciendo a medida que se va vinculando el espíritu, el Padre con la Madre, la voluntad con la sustancia. Y a medida que se van produciendo interacciones, crece la conciencia, crece la U. Y ahí es como se va desarrollando el universo. Esta es una explicación más sencilla que esta que figura aquí, para que podamos entenderla de un modo más simple. Entonces, el proceso místico de la Aum será mejor comprendido si lo relacionamos con el fenómeno físico del nacimiento humano, es decir, de la gestación humana. Ya sabéis que normalmente creemos con nuestra medicina que una gestación humana se produce, si es normal, en 9 meses, que se produce, se une un espermatozoide y un óvulo y generan un proyecto de ser humano. En realidad, en el esoterismo sabemos que eso no es así, que 3 meses antes de esa concepción física se produce la concepción astral. Los padres en el plano astral se unen y generan esa intención de a través de ellos que nazca un hijo, después de un acuerdo entre sus almas. Lo digo para que comprendamos que por ejemplo, creemos que una violación es la causa de que nazcan algunos niños y no atribuimos a eso algo casual, algo fortuito, algo mal intencionado, pero para que veáis, eso no es en realidad así. Ha habido antes un pacto entre el alma del padre y de la madre o del hombre y de la mujer para que pueda producirse una concepción física. Es decir, esos sucesos que llamamos fortuitos no son casuales. Continúo. El proceso místico de la Aum será mejor comprendido si lo relacionamos con el fenómeno físico del nacimiento humano. El nacimiento de cualquier ser humano en el plano físico obedece a idénticas leyes que concurren en el nacimiento de un universo semejante al nuestro, semejante a un sistema solar o incluso un sistema planetario. Veamos la analogía. Aquí relaciona el sonido con las etapas de la gestación, atribuyendo 3 meses a cada uno. El primero de todos son los 3 primeros meses de gestación, en los cuales el ser que va a encarnar tiene poca relación con los padres. Quiero decir, poca relación en conciencia. Está todavía planificando y recordando en el plano del alma cuál es su proyecto para esta vida. Entonces se va produciendo físicamente un proceso de condensación. Las células van creciendo, se van formando los órganos y eso sucede en los 3 primeros meses de gestación. En la segunda etapa vinculada con el otros 3 meses, los 3 meses siguientes en los que se va conformando la estructura general de ese feto. Y finalmente la M, los 3 últimos meses de concreción, en los que se van desarrollando tareas
menos esenciales en el feto, que son los 3 meses finales. Al finalizar un periodo de 9 meses, que es el ciclo de tiempo regido por el poder vibratorio aún, el alma humana puede reencarnar en el cuerpo así preparado. Entonces, os propongo terminar aquí, quedan todavía unos minutos, por si acaso tenéis alguna pregunta o algún comentario. Recordad activar el audio para poder hablar. ¿Alguna pregunta o algún comentario, María, Lismeri? Sí, el aum se pronuncia cada letra por separado, entonces no es U. Efectivamente, así es, sí. Ok. Sí, pero que sepas que en los procesos creadores, es decir, de transformación de la personalidad y de creación de formas pensamiento, que eso es algo que no hemos visto todavía porque excede vuestro aprendizaje, se usan con ciertos tonos. Igual que hemos usado con la U, con la A y con la M, que os fijáis que son las mismas letras, Sí, sí, sí. pues usamos determinados tonos con el aún para crear, se utilizan determinados tonos para contactar con los planos mental en el A, con el plano astral en la U y con el plano etérico en la M. Muy bien. ¿He contestado, Sí, María? sí, 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 claro. Perfecto, muy bien. ¿Alguna pregunta más? Bueno, estos temas entiendo que son complejos y que podéis pensar, ¿y para qué sirve esto? Pues mirad, los seres humanos, los aspirantes espirituales, tenemos que ir construyendo cierto mapa de la conciencia, es decir, saber cómo vamos a ir creciendo, cuál es el camino que tenemos por delante. Y las palabras de poder están en ese camino. Por ejemplo, en cada iniciación se recibe una palabra de poder que permite el manejo de los devas de ese plano. En la primera iniciación se recibe una palabra de poder que permite que los devas del plano etérico obedezcan a ese ser humano cuando está guiado por el alma. En la segunda iniciación se recibe una palabra de poder para que los devas del plano astral obedezcan a ese ser humano cuando sigue las directrices del alma. Y en la tercera iniciación se recibe una palabra de poder que permite que los devas del plano mental obedezcan a ese ser humano cuando sigue el plan divino. Entonces, iréis descubriendo el gran poder que tiene el sonido. Si la vida está sostenida por el sonido, los seres humanos tenemos que aprender sobre él para, para ir ampliando nuestra perspectiva sobre lo que es el sonido. Es lo que por ahora os puedo explicar para que comprendamos por qué estamos estudiando esto de las palabras de poder o palabras sagradas. Bien, compañeras, pues con esto terminamos por hoy. Nos veremos el lunes próximo 27 de abril. Gracias por estar ahí. Gracias, Rodolfo. Hasta la semana que viene. Adiós.